Bienvenido de nuevo a una segunda lección sobre la descomposición de la matriz de Lie. En este video, usaremos la eliminación de Gauss y un atajo, para determinar la descomposición de la Lie. El objetivo de la descomposición de Lie es escribir una matriz cuadrada como el producto de la matriz L y la matriz U, donde la matriz L es una matriz triangular inferior, y la matriz U es una matriz triangular superior. Para el método abreviado, nuestra matriz triangular inferior L tendrá una diagonal principal, que consiste en unos, y todos los elementos que se encuentren por encima de la diagonal principal deben ser 0. Para la matriz triangular superior, todos los elementos debajo de la diagonal principal deben ser 0. Note que para la matriz triangular superior, la diagonal principal no tiene que consistir en unas. Para que esta descomposición sea posible, la matriz A debe poder reducirse a la forma escalonada de filas, que sería la matriz U, sin intercambiar ninguna fila. Además, la matriz L y la matriz U no son únicas. Y porque estamos usando el método de acceso directo, vamos a usar los opuestos de los multiplicadores, utilizado en las operaciones de fila para obtener U, para construir la matriz L. Entonces, echemos un vistazo a un ejemplo. Queremos determinar la descomposición de Lie de la matriz cuadrada de 3 por 3 dada. Por lo tanto, queremos realizar operaciones de fila en esta matriz para obtener una matriz triangular superior, lo que significa que necesitamos un 0 en esta posición y esta posición. Comencemos obteniendo un 0 en esta posición aquí. Queremos agregar algunos múltiplos de otra fila, a la fila 2, para obtener un 0 en esta posición aquí. Así que podemos reemplazar la fila 2 con 2 veces la fila 1, más la segunda fila, para obtener un 0. En esta posición. Sigamos adelante y hagamos eso. La primera fila permanece igual. La segunda fila sería 2 veces 1, más 2 negativos, eso es 0. 2 por 4, más 8, eso es 16. Y 2 veces negativas 3, más 5 son negativas. La tercera fila se mantiene igual. Ahora, para realizar esta operación de fila, decimos que nuestro multiplicador fue este positivo 2. Estos dos positivos nos ayudaron a obtener un 0 en la fila 2, columna 1 de esta matriz. Si observa nuestra matriz triangular inferior, aquí está la fila 2, la columna 1. Este elemento va a ser el opuesto de nuestro multiplicador. Bueno, lo contrario de 2 positivos, es 2 negativos. Así es como vamos a construir nuestra matriz triangular inferior. Siempre usaremos el opuesto del multiplicador usado, para obtener el 0, en esta posición específica. Ahora que tenemos esta matriz, obtengamos un 0 en esta posición aquí. Entonces, nuevamente, queremos agregar un múltiplo de otra fila a la fila 3, para obtener un 0 aquí. Vamos a reemplazar la fila 3 con 3 filas negativas, una más la tercera fila. Las dos primeras filas permanecen igual. La tercera fila tendrá negativo 3 veces 1 más 3, eso es 0. Aquí tenemos 3 veces negativas 3, eso es 12 negativo, más 4, 8 negativo. Y entonces, tendríamos, negativo 3 veces negativo 3, eso es positivo 9, más 7, eso es 16. Para esta operación de fila, nuestro multiplicador fue negativo 3. Negativo 3, nos ayudó a obtener un 0 en la fila 3, columna 1. Aquí está la fila 3, columna 1, de nuestra matriz triangular inferior. El opuesto de los 3 negativos es 3 positivos. Entonces este elemento es positivo 3. Ahora, obtengamos un 0 en esta posición aquí, que es la fila 3, la columna 2. Necesitamos agregar un múltiplo de la fila 2 a la fila 3 para obtener un 0. Bueno, la mitad de los 16, sería positivo 8. Entonces, reemplacemos la fila 3 con 1 2 veces la fila 2, más la fila 3. Nuevamente, nuestro multiplicador es un múltiplo de otra fila que debemos agregar a la fila dada, para obtener nuestro 0. Así que aquí, las dos primeras filas siguen siendo las mismas. 1 2 veces la fila 2, más la fila 3.
1 2 veces 0, más 0, sigue siendo 0. 1 2 veces 16 es 8. 8 más negativo 8 es 0. Ahora aquí tenemos, 1 2 veces 1 negativo, eso es 1 2, más 16, que sería 15 y medio. Bueno, digamos 15.5. Observe cómo, ahora tenemos una matriz triangular superior. Llamaremos a esta matriz U y luego, para completar nuestra matriz triangular inferior, observe cómo nuestro multiplicador en este caso fue positivo 1 2, para obtener un 0 en la fila 3, la columna 2 o esta posición aquí. Lo opuesto de 1 2 positivo, es 1 2 negativo. Así que ahora tenemos nuestra descomposición del U. Aquí está la matriz L, y aquí está la matriz U, así que juntamos las piezas. Sabemos que A es igual a L veces U. Aquí está la matriz A, la matriz dada. Aquí está la matriz triangular inferior, y aquí está nuestra matriz triangular superior. Sigamos adelante y veamos un segundo ejemplo. Comencemos obteniendo un 0 en esta posición aquí. Nuevamente, necesitamos agregar un múltiplo de otra fila a esta fila, para obtener un 0 aquí. Así que vamos a reemplazar la fila 2 con 1 2 negativo. Tiempos fila 1, más fila 2. La primera fila permanece igual. Para la segunda fila, negativo 1 2 veces 2, es negativo 1 más 1, eso es 0. Negativo 1 2 veces 4 es negativo 2, más negativo 4, eso es negativo 6. Negativo 1 2 veces negativo 4 es positivo 2 más 3, eso es 5. La tercera fila se mantiene igual. Nuestro multiplicador es negativo 1 2. Entonces, vamos a poner una 1 2 positiva en la fila 2, columna 1 de nuestra matriz triangular inferior, que está aquí. Entonces este elemento es positivo 1 2. Para obtener un 0 aquí, vamos a reemplazar la fila 3 con 3 veces la fila 1, más la fila 3. Las primeras dos filas permanecen igual, y para la tercera fila tenemos 3 veces 2, más 6 negativas, eso es 0. 3 por 4, más 9 negativo o 12, más negativo 9 es positivo 3. Y 3 veces negativo 4 es negativo 12 más 5, es negativo 7. Nuestro multiplicador es positivo 3, lo que nos ayudó a obtener un 0 en la fila 3, columna 1. Entonces, esta posición aquí, en la matriz triangular inferior, sería lo contrario de 3 positivos o 3 negativos. Y luego para el último paso. Para obtener un 0 aquí, tendremos que agregar la mitad de la fila 2, a la fila 3. Las dos primeras filas permanecen igual. Entonces, 1 2 de 0, más 0, es 0. 1 2 de los 6 negativos, es negativo 3 más 3 positivos, eso es 0. Y luego tendremos 1 2 veces 5, eso es 5 mitades, más negativo 7, que es negativo 14 mitades, lo que sería negativo 9 mitades. Por lo tanto, este elemento aquí es negativo 9 mitades. Nótese que nuestro multiplicador aquí fue positivo 1 1 2 para obtener un 0 en la fila 3, columna 2. Entonces, fila 3, columna 2 de nuestra matriz triangular inferior, tendremos un elemento que es opuesto a 1 2 positivo, o 1 2 negativo. Entonces, aquí está nuestra matriz triangular superior. Y aquí está nuestra matriz triangular inferior, para nuestra descomposición del U. Entonces, juntando las piezas, sabemos que A es igual a L veces U. Entonces, A es la matriz dada. L fue nuestra matriz triangular inferior, que construimos utilizando los accesos directos, y U fue la matriz triangular superior, que encontramos al realizar operaciones de fila. Bien, espero que esto te haya sido útil.